Buen día, jóvenes estudiantes de quinto año de secundaria. El día de hoy veremos la segunda parte de la atmósfera. Básicamente veremos las propiedades de la atmósfera. Características de la atmósfera. La atmósfera tiene características físicas y químicas. Empezamos con las físicas. La primera, comprensibilidad. Esta propiedad de la atmósfera hace referencia a que tiene la capacidad los gases de poder ocupar un volumen menor al inicial. Esto cuando son sometidos a presión. Entonces podemos decir que a mayor presión, ¿qué sucede? Disminuye el volumen. Y si le quitamos esa presión, ¿qué es lo que sucede? Se incrementa el volumen. Entonces, esta es la comprensibilidad. Movilidad. A ver, siguiente característica, la movilidad. La movilidad es aquella característica o propiedad física de la atmósfera que es desplazarse, ¿no? Los gases, ¿por qué? ¿Cómo se desplazan? Aquí como vemos en la imagen, se desplaza por acción de los vientos. Entonces, significa que los gases de la atmósfera se trasladan de un lugar a otro por los fenómenos de calma o convección, ¿no? Que se da de los vientos. ¿Qué son estos? Estos pueden ser movimientos vertical, de abajo hacia arriba, o también puede ser viceversa, que quiere decir de arriba hacia abajo, y cuando se dan los vientos en un movimiento horizontal. Siguiente característica es la elasticidad. Esta propiedad ya es en el que el aire recupera su volumen al cesar la presión que le comprimió. Entonces, la elasticidad con la comprensibilidad son dos características que van de la mano. Recordemos en la comprensibilidad que dijimos, lo sometemos a presión los gases, ¿cierto? Entonces, estamos comprimiendo. Ahora, al retirar esa presión, el gas vuelve a ocupar su propio volumen, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué propiedades están ahí? La elasticidad. Siguiente, la diatermancia. La diatermancia es la propiedad de la atmósfera por la cual los rayos solares atraviesan sin calentarla directamente. Debido a ellas, las partes altas de la atmósfera son frías, pues el calor atraviesa y calienta directamente ¿a quién? A la litosfera y a la hidrosfera. Por contacto con estas, ¿no? Se calientan las capas inferiores de la atmósfera, produciendo el fenómeno llamado calma o convección. Entonces, la diatermancia, ¿qué es? Es la capacidad que tiene la atmósfera ¿de qué? De pasar el calor de los rayos solares sin absorberla, ¿no? Pasa el calor. Por eso que nosotros sentimos ese calorcito, ¿no? Cuando sale el sol sentimos el calorcito. Cuando no hay sol, cuando no vemos que haya sol, en épocas de invierno, por ejemplo, acá en Piura, se ve, ay, qué frío hace, ¿cierto? Entonces es esta. Es la capacidad que tiene la atmósfera, la diatermancia. Otra, transparente, incoloro e impalpable. A ver, ¿la atmósfera tiene color? Chicos, observen por sus ventanas, hagan su patio, ¿tiene color o no? Sí, yo veo color celeste, dicen por ahí. No, la atmósfera no tiene color, chicos. Imagínense si fuera celeste. Yo miraría celeste, no miraría el verdor de las plantas, o el color de los animales, el color de las mariposas, el color de las motos, o el color de los otros objetos que están a mi alrededor. ¿Por qué? Entonces, como les iba diciendo, ¿no? La atmósfera no tiene color. ¿Ya? No, si el color celeste que veo, no, pues chicos, es la zodiosfera, el que le da el aparente color a la atmósfera, pero no es el color de la atmósfera. Porque, como les iba diciendo, ¿no? Si tuviera el color celeste que ustedes ven, no podríamos ver los objetos que están a la otra calle o en la otra parte. ¿Por qué? Porque en la atmósfera, recordemos que empieza desde el suelo, ahí en el choque con el suelo, ahí empieza la atmósfera.
Entonces nosotros no podríamos ver, por eso decimos que es transparente, incoloro, ¿ya? Por eso decimos que el aire puro es transparente, o sea que carece de color. Sin embargo, en condiciones especiales, la atmósfera adquiere diversas tonalidades de color, como por ejemplo en el alba o en el ocaso. ¿Debido a qué? Debido a que se da esta coloración a la refracción de los rayos solares. Además, sabemos que es transparente, la atmósfera, ya lo hemos dicho que es transparente, ¿no? La atmósfera en estado puro no, es insípida, tampoco tiene sabor. A ver, podemos hacer la prueba, a ver, probemos la atmósfera. Mis, ¿cómo vamos a probar la atmósfera? O sea, a ver, su dedito mojen y prueben a ver la atmósfera, porque nuestra mano está en la atmósfera, ¿cierto? Y es parte de la atmósfera. Recordemos que la atmósfera ya empieza desde el suelo. Ya cuando nosotros estamos pisando el suelo, ahí ya en ese punto ya está empezando la atmósfera, chicos. Entonces no tiene color, ¿ya? El aparente color azul, celeste, ese es por la zodiosfera. Ahora vamos con sus propiedades o características químicas. A ver, tiene 3 propiedades químicas. La oxidación, la combustión y el nitrógeno, ¿no? De sus propiedades químicas. Oxidación, ¿por qué? A ver, recordemos que nos permite ¿qué cosa? Que las plantas se oxigenen, ¿no? Y nos oxigenen a nosotros, a los seres humanos. El proceso de combustión, ¿no? Imagínense, si la atmósfera no existiera, chicos, simplemente no habría vida en nuestro planeta. Por eso es que nuestro planeta se diferencia de otros planetas porque tiene vida y la vida que tiene es por 2 características principales, ¿ya? ¿Cuáles son esas? Por tenencia de agua y por tenencia de atmósfera. Estas 2 condiciones hacen que haya vida en nuestro planeta. Entonces, ¿la atmósfera es muy importante para la existencia de la vida del hombre? Sí. Sí es importante. Sin la atmósfera, nuestra supervivencia no está garantizada. Vamos viendo ahora las funciones de la atmósfera. A ver, todo lo que hemos dicho anteriormente, vamos a ir haciendo una recapitulación para hablar sobre las funciones. En principio, ¿qué dijimos? Mantiene una temperatura adecuada, ¿cierto? Evitando cambios bruscos. Ay, pero si ahora está haciendo, por ejemplo, en la mañana hace mucho calor y después hace frío, no, eso, pero no es un cambio tan brusco. O sea, por ejemplo, no es que pasemos de 13 grados a menos 30 grados, por ejemplo, ¿no? Ese es un cambio brusco de temperatura, ¿no? Aquí más o menos mantiene. Ahora que estamos en época de invierno en Piura, ¿no? Se siente un poquito que ha bajado la temperatura, sin embargo, no es un cambio brusco en la temperatura. Entonces, si vamos viendo, por ejemplo, en los reportes sale, ¿no? Piura, temperatura mínima 13 grados, máxima 18, 19, 20 grados. El cambio no es brusco. No estamos hablando de menos 50 grados, más 50 grados. No estamos hablando de eso. Eso es porque la atmósfera mantiene esta temperatura adecuada. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos hacer en la atmósfera? Muy bien. Posibilita el vuelo de las aves y los aviones. Otra de las funciones, hace posible la combustión y la respiración, como lo vimos anteriormente, ¿no? Es propiedad química, ¿no? Sin la atmósfera no podría ser posible la combustión y la respiración. Las plantas no podrían absorber no podrían absorber el carbono y nosotros no podríamos respirar. Entonces pues todo este proceso es gracias a quién? A la atmósfera, no solamente es a la planta y el hombre, sino también es el papel que cumple la atmósfera, ¿no? En permitir que los rayos solares ingresen hasta nuestro planeta. ¿Qué más ayuda? ¿Cuál otra función que tiene la atmósfera? Ayuda, por ejemplo, en la agricultura, con el nitrógeno.
¿cierto? Ustedes saben que el nitrógeno es un componente muy importante para la agricultura. Entonces, de esta manera se puede desarrollar esta actividad económica en diferentes lugares del mundo. A ver, otra de las funciones de la atmósfera, ¿cuál es? Difunde la luz solar. Efectivamente, como vemos aquí en la imagen, no estamos viendo un arco iris. ¿Qué es lo que sucede? Difunde la luz solar y la descompone en colores, por ejemplo, ¿no? Aquí en el arco iris podemos ver los diferentes colores del arco iris. ¿Qué más? A ver, chicos. Transmite el sonido. Otra de las funciones es transmitir el sonido. Si no, pues imagínense, si no pudiéramos comunicarnos, ustedes no me escucharían, o cuando conversan con su papá, con su mamá, o con sus amigos en casa, o sus hermanos, ¿no? No podríamos comunicarnos de manera adecuada porque no escucharíamos el sonido. Tanto que nos guste la música, no podríamos aprovechar de la música, ¿cierto? De los ritmos y variedades que nos da la música. Entonces, esto lo podemos hacer gracias a ¿quién? A la función de la atmósfera. Entonces, la atmósfera, ¿qué hace? Reproduce o transmite el sonido. Las funciones, ya dijimos que es proporciona el oxígeno, ¿para qué? Para la respiración, ¿cierto? Entonces, si no hay atmósfera, simplemente nosotros no existiéramos. ¿Bien? ¿Qué más? A ver, otra de las funciones de la atmósfera que estamos hablando, muchachos, es que protege a la Tierra de la caída brusca de los meteoritos y radiaciones ultravioletas. Es así que, por ejemplo, ¿no? Los rayos ultravioletas, de estos rayos ultravioletas, ¿quién nos protege? Nos protege la ionosfera, ¿no? La capa de ozono nos protege de los rayos ultravioletas. Estos rayos ultravioletas, si llegaran de manera directa hasta la superficie de la corteza terrestre, ¿qué pasaría? Simplemente a nosotros nos daría cáncer a la piel. Y también los rayos X y los rayos gamma se nos protege, ¿quién? Aquí sí nos protege a la ionosfera. La ionosfera que se encuentra en la exósfera nos protege de estos rayos que serían letales para nuestra existencia. Les decía que nos protege de la caída brusca de los meteoritos. ¿Cómo así? A ver, recordemos que los meteoritos son los cuerpos celestes que van divagando en el espacio, ¿cierto? Son los únicos que no tienen una órbita fija y entonces van divagando en el espacio. Entonces, ¿qué sucede cuando choca con nuestra atmósfera? Cuando choca con nuestra atmósfera, estas se descomponen y aparecen como lo que dijimos en clase anterior. ¿Cómo dijimos? Como estrellas fugaces. Entonces, los meteoritos son aquellas, las estrellas fugaces son aquellos meteoritos que se han descompuesto al chocarse con la atmósfera y han pasado esta y están cayendo, ¿no? Entonces, vamos a dejar de pedir nuestros deseos a las estrellas fugaces porque son meteoritos, chicos, ¿ya? Imagínense si no existiera la atmósfera como tal, los meteoritos, cosas grandes pasarían, ¿no? Como si nada y habría una destrucción de nuestro planeta. Factores de la atmósfera. A ver, ¿por qué existe la atmósfera en sí? ¿Ya? En la clase pasada ya explicamos cómo ha ido evolucionando, ¿cierto? La atmósfera. Pero en la actualidad, ¿cómo es que existe la atmósfera? A ver, hay dos factores bien importantes que tenemos que tener en cuenta aquí. La primera, ¿cuál es? La gravedad terrestre. ¿Ya? ¿Qué hace la gravedad terrestre? Es la fuerza con que la Tierra atrae, ¿qué cosa? Todos los cuerpos, ¿cierto? Gracias a ello los gases son retenidos, excepto quienes, los gases ligeros, lo vimos en la clase pasada también. Por eso es que nosotros podemos estar estables en el suelo. Si no hubiera esta propiedad, ¿no? De la gravedad, nosotros estaríamos volando ahí también en el espacio, pero no, como nuestro planeta tiene esta propiedad, esta gravedad, ¿ya? Entonces nosotros podemos estar estables en el suelo. Pero mí sí que tiene que ver con la atmósfera, como lo dije, ¿no? Esta gravedad, ¿qué hace? Retiene ¿a quién? Retiene a los gases pesados. Por eso, como lo dije anteriormente en la clase pasada, los gases pesados los encontramos en las primeras
capas, en las primeras capas de la atmósfera. Mientras que los gases ligeros, como son ligeritos, estos logran escaparse y se ubican en las partes más altas de la atmósfera. ¿Cuál es otro factor? Es la radiación solar. ¿Qué hace la radiación solar? Miren en la imagen, ¿no? Llega la radiación solar, se refleja, reflejada hacia el espacio, es absorbida por la atmósfera, ¿no? Es emitida al espacio por la Tierra, es también reflejada a la atmósfera. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace la radiación solar? La radiación solar, chicos, permite, ¿qué cosa? El movimiento de las moléculas del aire. Entonces, si no existiera la radiación solar, no habría movimiento entonces de los aires, ¿no? Entonces, por eso decimos que la radiación solar permite el movimiento de las moléculas del aire y de esta manera hace posible que éstas asciendan sobre la superficie terrestre. Ahora vamos a ver sobre las atribuciones de la atmósfera. A ver, una atribución, ¿cuál es? La temperatura. ¿Y qué es la temperatura? A ver, Piura, conocido como la ciudad del eterno calor, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la temperatura? A ver, ya con esta introducción diremos, es el grado de calor o frío, ¿no? Que ostenta la atmósfera en un área geográfica determinada. ¿Qué es la temperatura? El grado de calor que ostenta la atmósfera en una área determinada, en una área geográfica. Recordemos que estamos en geografía, ¿ya? En área geográfica determinada. A ver, la temperatura, ¿con qué instrumento medimos, chicos? Con el termómetro. Muy bien, están atentos ahí, no se duerman. En la temperatura medimos con el termómetro. Aquí tenemos nuestro termómetro. ¿Ven? En la imagen podemos observar nuestro termómetro. ¿Qué más? A ver, el calor puede pasar de un cuerpo a otro por radiación, conducción y convección. Anoten bien esto, chicos. El calor puede pasar de un cuerpo a otro cuerpo por 3 acciones. Radiación, conducción y convección. ¿Ya? A ver, otra pregunta de examen de admisión, muchachos. Nos vamos preparando para el examen de admisión. Las isotermas son las líneas que unen puntos ¿con qué? Isoterma. ¿Qué son isotermas? Son líneas que unen puntos con igual que, ¿de qué estamos hablando? Igual temperatura. Recuerden, anoten ahí, chicos, las isotermas son líneas que unen puntos con igual temperatura. Presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Es el peso que ejerce la capa atmosférica en un lugar determinado. Entonces, ¿qué es la presión atmosférica? Repetimos, es el peso que ejerce la capa atmosférica en un lugar determinado. ¿Ya? Como vemos aquí en la imagen, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo? Es el peso que ejerce la capa atmosférica en un lugar determinado. Bien, muchachos, a ver, ¿y qué instrumento utilizamos para medir la presión atmosférica? ¿Quién me dice? Fácil, ¿cuál es? El barómetro. Anoten ahí. Barómetro, pregunta de examen de admisión, muchachos. Es el instrumento que utilizamos para medir la presión atmosférica. ¿Y por quién fue inventado el barómetro a propósito? Fue inventado por Torricelli, ¿ya? ¿En qué año? En 1643. Anoten, fue inventado por Torricelli en 1643. Muy bien. ¿Y los puntos con iguales presiones atmosféricas y que se unen con una línea, cómo las denominamos? ¿Pero iso qué? ¿Iso qué será, chicos? A ver, isóbaras. Entonces, las isóbaras son las líneas imaginarias que unen puntos con igual presión atmosférica. Los vientos.
¿Qué son los vientos? Vemos aquí en la imagen, flechitas, flechitas, estas flechitas están indicándonos los vientos, ¿cierto? ¿Qué son los vientos? Es el desplazamiento de masas de aire que se mueven desde las zonas de alta presión hacia las zonas de baja presión. Para determinar la dirección de los vientos se emplea, ¿qué cosa? A ver, ¿qué cosa se emplea? Tenemos dos instrumentos acá para medir los vientos. Uno, primero, para la dirección de los vientos utilizamos la veleta, ¿ya? También conocido como el anemoscopio, ¿ya? Anoten ahí, veleta o anemoscopio, ¿para qué? Para medirla o para determinar la dirección. Ahora, para medir la velocidad de los vientos utilizamos el anemómetro. ¿Cómo? Anemómetro es velocidad, ¿ya? Velocidad es el anemómetro y la dirección es la veleta o anemoscopio. Y las líneas imaginarias que unen puntos con igual dirección de vientos le llamamos isogona, ¿ya? O también son conocidas también como isotacas, ¿ya? Bueno, isogona básicamente está referido a la dirección de los vientos y con la misma cantidad de vientos estamos hablando de isotacas, ¿ya? Entonces, dirección de vientos, isogona, o sea, igual líneas imaginarias que unen puntos con igual dirección de vientos, les denominamos isogona, ¿ya? Pero si hablamos líneas imaginarias que unen puntos con igual cantidad de vientos, ¿qué serían? Las isótacas. Lluvias. Son precipitaciones en forma de pequeñas gotas de agua, ¿no? Y que podemos clasificarlas en convectivas, orográficas y ciclones. También hay otras subclasificaciones que se hacen a las lluvias, ¿no? De acuerdo a la cantidad de agua que es, a la cantidad de precipitación que cae, ¿cierto? También podemos decirles que hay lluvias líquidas y sólidas como el granizo, por ejemplo. A ver, y las líneas imaginarias que unen puntos con igual precipitación las denominamos isoyetas. ¿Ya qué son las isoyetas? Son los puntos que unen, ¿qué cosa? Igual precipitaciones. Humedad atmosférica. ¿Qué es la humedad atmosférica? Es la cantidad de vapor de agua que contiene la atmósfera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Lima hay bastante humedad atmosférica. Nos vemos en la clase. Estudien.